Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy exploramos cómo las grandes ideas y las creencias más profundas acaban moldeando las decisiones cotidianas en nuestra sociedad. Pero en lugar de soltaros un montón de teorías abstractas desde el principio, vamos a arrancar con un caso de estudio real. Un caso complejo y sobre todo profundamente humano sobre cómo los valores sociales chocan y van cambiando con el tiempo. Así que, sin más rodeos, vamos a analizar la arquitectura invisible que sostiene nuestras opiniones más fuertes. Para poner los pies en la tierra y ver cómo esto afecta a la gente, imaginad el caso de la veterana Tracy Cooper Harris y su esposa Maggie. Tracy sirvió 12 años en el ejército de los Estados Unidos. 12 años. Sin embargo, el Departamento de Asuntos de Veteranos le denegó la solicitud para recibir el mismo nivel de compensación adicional al que tienen derecho absolutamente todos los demás veteranos casados. Sus apelaciones internas fueron rechazadas. Y la pregunta que surge ¿es correcto permitir este tipo de discriminación? Fijaos que esto no es solo un debate académico de salón, tiene consecuencias reales y humanas. Detrás de cada debate legislativo hay personas reales, y este caso nos obliga a cuestionar sobre qué bases tomamos estas decisiones a nivel nacional. Y ojo, porque los datos ilustran de maravilla lo rapidísimo que puede cambiar el panorama. Si miramos las cifras, vemos un cambio brutal en la opinión pública en poquísimo tiempo. En 1997, el 68% de la población se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para 2009, esa oposición había caído al 59%. Y resulta que, solo 5 años después, en 2014, la estadística se dio la vuelta por completo. Un 59% lo apoyaba. Sin embargo, aquí hay un punto clave, y es que las creencias profundamente arraigadas de muchas personas no cambian de la noche a la mañana simplemente por un par de encuestas o por las leyes. El conflicto ideológico subyacente sigue ahí, intacto. A ver, para entender por qué este debate levanta tantas pasiones, tenemos que reconocer que la propia palabra matrimonio es increíblemente difícil de definir de una manera universal. Si echamos un vistazo a la historia a lo largo de los milenios, el matrimonio ha servido para propósitos radicalmente distintos. En algunas culturas y épocas, el propósito era estrictamente económico, donde la esposa, literalmente, era considerada una propiedad. En otras era puramente para la procreación. De hecho, si no había hijos, el matrimonio podía disolverse sin más. Y en un montón de contextos, el matrimonio se ha usado simplemente como una herramienta para formar alianzas estratégicas, políticas o de tribus. Esa idea de un matrimonio basado puramente en el amor es, históricamente hablando, un concepto súper reciente. Y claro, esto nos pone ante un cruce de caminos fascinante. No podemos simplemente preguntarnos qué era el matrimonio en la época de nuestros abuelos, porque, como acabamos de ver, la definición siempre ha estado cambiando. En una sociedad pluralista, diversa y súper conectada del siglo XXI, tenemos que depender de la legislación y no solo de la historia para determinar qué debería ser el matrimonio hoy en día. Y la realidad es que, para redactar una definición legal que sea justa y aplicable a millones de personas, hay que poner a prueba los límites de esa definición. Y para tensar un poco la cuerda y poner a prueba esos límites, vamos a entrar en una sucesión muy rápida de preguntas extremas que sacamos directamente de las fuentes. Estas preguntas están pensadas para mostrar la vertiginosa complejidad de definir el matrimonio legalmente. Por ejemplo, aunque suene totalmente a ciencia ficción, llegará un día en que podamos fabricar robots con apariencia humana, que expresen emociones y muestren una inteligencia increíble. Llegado ese momento, ¿debería la ley permitir que un humano se case con su compañero robótico? Manteniendo este ritmo de casos extremos, pensad en esta abstracción legal moderna. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado en ciertos contextos que las corporaciones tienen derechos similares a los de las personas. Entonces, si una corporación es legalmente una persona, ¿debería permitirse legalmente que un ser humano se case con una corporación? Si nos parece que la respuesta es un no rotundo, la definición legal de matrimonio necesita explicar exactamente por qué, resolviendo estos extremos lógicos que a primera vista parecen una absoluta locura, pero que ponen a prueba las costuras de la ley. Ahora, cambiando a un tono muchísimo más serio. Aquí nos enfrentamos a un escenario con unas consecuencias tremendas. En algunas culturas, las normas religiosas o tradicionales dictan que los familiares masculinos pueden realizar un crimen de honor si una mujer casada tiene una aventura extramatrimonial. ¿Debería la ley permitir esto si una religión lo exige? En un sistema legal pluralista moderno, la respuesta es un rechazo total. Esto demuestra de una forma muy contundente que las definiciones religiosas o tradicionales de cada uno pueden chocar violentamente con las protecciones legales básicas. El simple hecho de que a alguien se le haya enseñado una ideología no la hace ni legal ni moralmente aceptable en una sociedad diversa. Y para rematar esta lluvia de preguntas límite, en lugar de limitar el matrimonio a 2 personas, ¿debería permitirse legalmente el matrimonio entre 3 o más personas?
La clave de todo esto es que cualquier definición legal de matrimonio que intentemos redactar hoy debe ser capaz de resolver todas estas situaciones tan intrincadas, desde la poligamia hasta los derechos de custodia o los beneficios de los veteranos, de una manera que sea internamente consistente, aplicable y, por encima de todo, justa para absolutamente todos los ciudadanos. Llegamos al meollo del asunto. El punto crucial aquí es que todos estos debates sociales tan polarizados son, en realidad, ejemplos de manual de un concepto llamado razonamiento ideológico. ¿Qué es esto? Pues es un enfoque de pensamiento de arriba hacia abajo. Uno empieza con unas generalizaciones muy abstractas, unas verdades inamovibles o primeros principios, y luego aplica esas creencias tan fundamentales para juzgar situaciones concretas de la vida real. Es la arquitectura invisible detrás de nuestras opiniones más fuertes. Vamos a visualizarlo de una forma muy sencilla. Imaginaos una cascada enorme o una montaña súper alta. En la cima absoluta tenemos ese ideal que no se puede cuestionar, como por ejemplo la libertad individual o la voluntad divina. A partir de esa cima, la lógica fluye hacia abajo. Si damos por buena la premisa de la cima como una verdad incuestionable, entonces, por pura deducción lógica, las conclusiones sobre las situaciones del día a día en la base de la montaña ya están predeterminadas. El gran problema surge, claro está, cuando las montañas lógicas de grupos diferentes chocan entre sí de frente. Sección 1. La batalla de los derechos en conflicto. Y aquí viene la primera gran batalla en el ruedo público, cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto directo. Al trazar el mapa de estos principios de forma totalmente imparcial, es súper interesante ver estas dos lógicas frente a frente. Por un lado, tenemos la montaña de los derechos de los votantes. Si creemos que los ciudadanos de un Estado tienen el derecho inalienable de aprobar leyes por mayoría, la lógica estricta nos dice que una prohibición del matrimonio homosexual, respaldada por los votantes, debe mantenerse. Pero por otro lado, tenemos la montaña de los derechos inalienables del individuo. Si partimos de la premisa de que las personas tienen un derecho constitucional a casarse con quien elijan, entonces ese derecho no te lo puede quitar ninguna votación, y cualquier prohibición debe ser anulada. El resultado al final depende por completo de qué principio hayamos puesto en la cima de nuestra montaña. Pasemos a la sección 2. Argumentos religiosos frente a éticos. Dejando a un lado los debates constitucionales por un momento, hay otro par de montañas lógicas que están chocando constantemente en nuestra sociedad. Me refiero a la colisión entre las convicciones religiosas profundas y los principios éticos. Si diseccionamos esto de forma objetiva, vemos dos posturas totalmente opuestas. En una esquina, el argumento religioso afirma que las leyes de un país deben reflejar la definición de matrimonio dada por Dios, y cualquier desviación se considera una violación que debe ser prohibida por la ley. En la esquina opuesta encontramos un argumento ético basado en la famosa regla de oro, la idea de que es fundamentalmente contrario a la ética obligar a alguien a seguir las normas de una religión a la que no pertenece. Según esta lógica, ningún grupo debería imponer su moralidad al resto mediante leyes civiles, así que las prohibiciones basadas en la religión tendrían que rechazarse. Pero ojo, no caigamos en la trampa de simplificar demasiado, porque estas ideologías casi nunca son de una sola pieza. Dentro del propio pensamiento religioso, por ejemplo, hay una complejidad interna brutal. Hay personas profundamente religiosas que leen exactamente los mismos textos, pero prefieren guiarse por principios de gracia, misericordia y amor al prójimo, y se oponen a las prohibiciones estrictas. Y en el otro extremo hay facciones hiperconservadoras que defienden abiertamente que el país debería basar todas sus leyes, sin excepción, en su visión de la ley cristiana, a pesar de vivir en una democracia súper diversa. Vamos, que las fisuras ocurren incluso dentro de las mismas montañas ideológicas. Y para ver cómo todo este razonamiento ideológico se aterriza en la historia real, fijaos en esta cita del juez Christopher Piazza en Arkansas. Al dictaminar sobre un caso de libertades civiles, argumentó que los miedos del pasado acaban desvaneciéndose con el tiempo y que extender el faro de libertad a las parejas del mismo sexo nos hace más fuertes como sociedad. Este es un ejemplo perfecto de cómo un razonamiento abstracto sobre la libertad individual desciende paso a paso desde la cima de la montaña hasta convertirse en un precedente legal concreto que cambia las reglas del juego en la sociedad. Sección 3. Sesgo mediático y cinismo público. Porque claro, estos choques monumentales no pasan en medio de la nada, tienen lugar en nuestro ecosistema mediático actual, donde hay un bucle bastante tóxico. Hay que decirlo, a los medios les encanta destacar la retórica más incendiaria porque la indignación, pura y duramente, atrae clics y vende publicidad. Los líderes ideológicos lanzan proclamas extremas, los medios las amplifican con un altavoz gigante para ganar audiencia y luego esos mismos líderes acusan a los medios de estar sesgados para hacerse las víctimas. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Pues un aumento enorme del cinismo en la calle. Los ciudadanos de a pie perciben que todo es solo ruido, se desconectan del proceso y el discurso razonado se va erosionando profundamente, algo que a la larga debilita muchísimo a la propia democracia.
Y todo esto nos deja con un reto final tremendo para pensar. Sabiendo que nuestra sociedad a menudo toma decisiones basándose en estos rígidos razonamientos ideológicos de arriba hacia abajo, ¿cómo demonios garantizamos un debate sano? Si pudiéramos diseñar un sistema de medios que fuera más objetivo, que de verdad fomentara el razonamiento claro y calmado, pero sin rozar jamás la libertad de expresión, ¿cómo sería? Es una pregunta súper compleja, pero absolutamente vital si queremos salir airosos de las batallas ideológicas que están por venir. Ha sido un placer compartir este análisis, sigamos cuestionándolo todo y nos vemos en la próxima exploración de ideas.